Del Evangelio según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala de tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hola amigos y amigas. Si pensáramos que existiera un precio para entrar en el reino de los cielos, es decir, para entrar a este mundo nuevo que Jesús nos propone, diríamos: ¿cuánto cuesta esa entrada? ¿Será suficiente dar algo como limosna a los más pobres? ¿Es suficiente? Por ejemplo, el Evangelio nos dice que en el caso de Pedro y Andrés, el reino de los cielos vale las redes y la barca. Tuvieron que dejar la barca y sus redes para seguir a Jesús. Estos hermanos no tenían otra cosa. La viuda lo compró al reino de los cielos por mucho menos, quizá solo por 2 moneditas. El precio a pagar es fácil de establecer. El reino de Dios vale lo que vos tenés, sea poco o mucho. Lo que vos tenés es tu todo. Dios no nos pide poco o mucho, simplemente nos pide todo. Aquí estamos ubicados en este Evangelio, en la última semana de Jesús, en su vida pública. Está en Jerusalén. Recordemos, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como en un viaje que va de Galilea hasta Jerusalén. Ahí en Jerusalén Jesús tiene estos encontronazos con las autoridades religiosas, en este caso con los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Como la palabra lo dice, se dedicaban a escribir. En todo el antiguo Medio Oriente existían escribas en distintos lugares, pero también en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, existen los escribas que han tenido una función importantísima en el exilio, cuando fue el pueblo de Israel, cuando los hebreos fueron exiliados a Babilonia. Han tenido una función importante, han escrito el Pentateuco allá en Babilonia, y luego entonces han sido los que han interpretado, han sabido leer sabiamente los textos sagrados. Eran entonces gente muy sabia, muy erudita, pero al mismo tiempo era gente que les gustaba exhibir sus títulos, y para llamar la atención y no ser confundido con el pueblo, con la masa, no se vestían como los demás, iban con un cierto uniforme. La palabra uniforme es llamativo, que en italiano se dice divisa, que tiene que ver con la palabra dividir, separar, hacer como una casta aparte. Les gustaba pasearse con largas túnicas, dice Jesús. No podían solo ser saludados con un simple shalom. Shalom era el saludo de los judíos, sino que ellos exigían un poco más, exigían ciertas reverencias. Cuando ellos hablaban había que hacer un silencio absoluto. Cuando no se les daban las atenciones que ellos pretendían, se indignaban, se enojaban. Y dice Jesús que devoran los bienes de las viudas. Sabemos que la explotación de los más débiles es el principio sobre el que se apoya tantas veces nuestro mundo competitivo, que ciertamente es contrario al Evangelio. Las viudas, muchas veces, la viuda es una desamparada. En la época de Jesús, la viuda es una desamparada. Y entonces quizá los pocos bienes que les quedaban a una mujer que enviudaba eran devorados. Esos bienes
por estos hombres, por los sabios, por los escribas. Los huérfanos y las viudas en la Biblia son los protegidos de Dios. Esta gente se encargaba de apropiarse de sus bienes. Jesús piensa que esto no es una cuestión superficial, sino que tiene cierto temor Jesús de que estas actitudes peligrosas entren en su comunidad, entre los discípulos. Luego denuncia que los sumos sacerdotes tengan vestidos importantes, utilizan largos vestidos, con un pectoral que tenía 12 piedras incrustadas que representaban a las 12 tribus de Israel. Y entonces todas unas vestiduras especiales, con unas túnicas largas, debajo de las túnicas tenían campanitas que sonaban en la medida que el sumo sacerdote iba caminando, dirigiéndose hacia el santuario, para llamar la atención de la gente, para sentirse absolutamente importantes. Jesús no quiere que sus discípulos vivan de esta manera. Jesús quiere que sus discípulos hagan el bien desde el anonimato, no desde la necesidad de aparecer. ¿Cuántas veces lo sabemos cuando no hay un buen esqueleto, como sucede en los animales? Cuando no hay un buen esqueleto, hay un caparazón. Quizá esto es lo que sucedía con aquellas autoridades religiosas. La gente los veía, llamaban la atención. Jesús les dice a sus discípulos, cuídense de ellos, cuídense de ellos. La gente veía en ellos unos representantes de Dios. Les gustaba tomar los primeros asientos, ser saludados en las plazas, hacer largas oraciones como si con eso conquistaran el favor de Dios. Y luego como contrapartida aparece la otra figura, una viuda pobre. Una viuda que va a arrojar sus 2 monedas en el tesoro del templo. En la época de Jesús, en el templo de Jerusalén, había 12 alcancías. Cada una de esas alcancías era para un fin determinado del templo. Por ejemplo, una era para el incienso, la otra para la sal, la otra para la leña, para distintas finalidades de usos del templo. Y mucha gente que acercaba sus donaciones, su limosna, su ofrenda, acercaba esta ofrenda quizá a un sacerdote o a un levita para que fueran a parar a esas alcancías. Luego sentían que este levita, este sacerdote les agradecía, sobre todo cuando la ofrenda era bastante abultada. Pero había una alcancía número 13 que no tenía un destino fijo. Ahí fue a parar la ofrenda de esta pobre viuda. No tenía un destino fijo. No fue a las autoridades religiosas para que metieran la ofrenda suya en esas alcancías. Solo ella metió esas 2 moneditas, lo único que ella tenía. Jesús dice, dio lo que tenía para vivir. Puso toda su vida. Por eso no es que Dios nos pida o poco o mucho, simplemente nos pide todo. Cuando en la comunidad cristiana hablamos de la necesidad del dar, ¿qué es lo que tenemos que dar? Damos tiempo, damos talentos, también dinero si es necesario. Es necesario contribuir al sostenimiento de la obra evangelizadora, ciertamente. Otra cosa es hacer del templo y de la religión un comercio, que ciertamente esto, ya lo sabemos, era así en la época de Jesús. Hasta tal punto que en el año 70, cuando el templo de Jerusalén es destruido, el precio del oro cae en toda la provincia de Siria por la cantidad de oro que había en el templo. Todo el comercio estaba en torno al templo. Ciertamente, para nada esto encaja con el pensamiento de Jesús. Por eso el todo de cada uno está adaptado a la medida de cada uno. Sin embargo, el todo es lo que pide Dios, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Aparte de esta mujer, de esta pobre viuda, en el Evangelio de Marcos aparecen 5 mujeres. Es llamativo y es hermoso ver esto. Aparecen 5 mujeres. La mujer enferma de hemorragias, la mujer cananea, son estas 2, son las mujeres que hacen un acto de fe. Podríamos decir, se destacan por la fe.
Luego hay otras 3 mujeres que son la suegra de Pedro, esta viuda pobre y la mujer de Betania, que se destacan por un acto de amor. Aquellas mujeres que hacen un acto de fe, el Evangelio las hace hablar. En cambio, estas otras que tienen un acto de amor, en el Evangelio aparecen en silencio. Será porque el bien no hace ruido, y el ruido, mucho ruido, no hace bien. Las cosas importantes de la vida se gestan en el silencio. Es en el silencio en donde se hace, se realiza, se planifica el ser humano. Es allí en el anonimato, en el servicio silencioso, donde un ser humano expresa su identidad cristiana. Por eso miremos el corazón de esta viuda pobre. Esta es la que para Jesús es un ejemplo. Por eso Jesús va a decir a sus discípulos, a ella hay que mirarla. No hay que mirar tanto a los sumos sacerdotes que venían tan bien vestidos, que llamaba la atención sus vestiduras. No, de eso hay que cuidarse. Pero miren a esta mujer. En ella está la plenitud de una vida entregada, de una vida donada por amor. Justamente en el amor se verifica la identidad de cada ser humano. En el amor se verifica lo que somos, hombres y mujeres, hijos de Dios. Hasta la próxima.